Bienvenidos a El Último Pito Podcast. Hoy tenemos charla, debate. Tengo aquí a mi lado, como siempre, a don Héctor. Muy buenas tardes, o días, o noches, depende de cuándo lo vea cada uno. Hoy tenemos en nuestra charla debate a dos invitados. Por un lado tenemos a Furio y por otro a Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes a todas y a todos. Hoy tenemos dos invitados, ¿no? Hoy tenemos dos invitados de lujo. De lujo, sí. De lujo. Bueno. Depende a quién le pregunte. Y no son caros, son de lujo, otro tipo de lujo, ¿no? Bueno, le llama de lujo a cualquier cosa, pero bueno. También es que normalmente los comparo con Emilio y conmigo y me parece una cosa... Serás rata, tío. Poco de respeto. Poco de respeto, soy tu amigo, por el amor de Dios. Bueno, pues a ver, de que a mí no me han dicho de que vamos a hablar hoy. Bueno, me lo dijeron hace 5 minutos. Ha sido un poco encerrona, una ¿verdad? encerrona, Ha sido un atraco importante. Exactamente. ¿Y de quién es la culpa? De Héctor. Claro. Como siempre. No, es claro. Que ya hemos grabado 3 o 4 episodios y me estaba yo quedando en segundo plano. Digo, esto no puede seguir así. Digo, a la siguiente se la juego para ser yo el prota, ¿no? Bueno, pues ya que yo no tengo ni idea, entre comillas, de lo que se dijo para hablar, que empiece Héctor a exponer un tema, si te parece, y que ellos lo vayan desarrollando o dando una opinión. Si esto al fin y al cabo es un rollo distendido entre amigos, o sea, tampoco es que seamos aquí técnicos de nada, ni queremos ser pedantes en nada. Adelante. A mí el tema de la IA me preocupa una barbaridad y me preocupa por cómo se puede usar esa IA, no por las cosas positivas que nos puede dar la IA, que son infinitas. Yo creo que todavía falta mucho por explotar, sino por el miedo de ver al Papa en bomber y gafas de sol. que coño, es un ejemplo chorra porque ahí todo el mundo sabe que es falso. Pero ¿cuántos nos colarán así que no son falsas? Hombre, yo creo que fue ayer, bueno, no tiene importancia, creo que fue ayer, vi en una red social hecho por la IA, es que parece realmente real, una redundancia, pero se veía 2 tíos en un gimnasio cuadrados, 2 culturistas, no sé quiénes eran, uno con la cara de Donald Trump y el otro con la de Putin. Y te choca tanto ver que eso se puede hacer a día de hoy y que parezca tan real que, o sea, te da hasta miedo. Sí, yo creo que por otorgar un marco a todo esto, es cierto que estamos ante una nueva revolución, como sucedió con la revolución industrial, como ha sucedido a lo largo de la historia, cada vez que ha habido un invento de calado que luego va a provocar un cambio muy brusco dentro de cómo concebimos la sociedad o la economía. Entonces, ahora sucede exactamente lo mismo. Mientras hasta ahora nos hemos tenido que afanar en una búsqueda en Google para encontrar un dato muy concreto, ahora yo reconozco que, por ejemplo, la inteligencia artificial la utilizo prácticamente de forma exclusiva para búsquedas en internet, o sea, para búsquedas de datos concretos, porque es verdad que a lo mejor donde antes dedicaba media hora, ahora dedico 1 minuto. Entonces, para ese tipo de cosas está bien. ¿Qué sucede? Que también se está queriendo extrapolar a el periodismo, al diseño gráfico y a muchas otras disciplinas. Entonces, ahí es donde empieza, por un lado, la necesidad de regulaciones y por otro, el que hay determinadas personas que se resisten al cambio. Es decir, cuando nosotros vamos al supermercado y vemos que ya nos podemos pasar la compra nosotros mismos o puede haber un cajero o una cajera que nos pase la compra, eso es un cambio. Y eso está poniendo en riesgo puestos de trabajo, evidentemente. Que esas personas desaparecerán del mapa y esa empresa podrá tener menos empleados. Es posible que suceda, pero yo por lo menos soy siempre partidario de crear valor, crear riqueza, y la riqueza se hace precisamente a partir del empleo. Entonces, lo que hay que reconvertir a esas personas, reciclarlas y que tengan otra función, otro rol, ¿no? Incluso se puede, dentro de la misma empresa se puede diversificar, ¿no? Y buscar otras funciones que para ellos mismos, ¿no? Podría ser algo similar como lo que se pensaba cuando la revolución industrial, que se pensaba de nos vamos a ir todos al paro, esto es el fin del trabajador, y se comprobó que no, que simplemente era una reestructuración de esos trabajos, y ahora con la IA puede pasar algo similar. Claro, pero el factor humano siempre va a hacer falta. Es decir, lo único que a lo mejor ahora, en vez de estar haciendo trabajos forzados, ¿no? Es como por ejemplo en la agricultura. En la agricultura
había un montón de procesos que ahora te los hace una desbrozadora, ahora te lo hace pues maquinaria X, y que a lo mejor hubo 2 puestos de trabajo o 4 puestos de trabajo, ¿no?, que desaparecieron por la existencia de esa máquina. Entonces, ¿qué hizo el agricultor? Se diversificó, se actualizó y se profesionalizó. Y eso es a lo que vamos. Yo creo que lo que está diciendo Dani y lo que dijiste anteriormente, ¿no?, tiene todo el sentido, por lo menos desde mi punto de vista. Es verdad que nos va a ayudar mucho, y todavía esto está en pañales, la inteligencia artificial como tal, nos va a ayudar mucho, nos está ayudando, pero lo que ha dicho Dani me parece interesante en el sentido de que él, en el caso de él, bueno, yo también, y espero que la gran mayoría, la estamos utilizando como soporte, apoyo y ayuda. No como algo que nos resuelva lo que sea sin tener nosotros que contrastar, que leer, que pensar, sino como un motor de búsqueda de dudas pero vamos. Y luego está el lado como todo en la vida, ¿no? Que, bueno, el lado no tan positivo, el lado negativo. Y ahí es donde se tendría, lo que estábamos hablando antes, no sé si antes de grabar, que se tendría que regular, y se está regulando, yo creo, los temas de inteligencia artificial y demás. Y ese sería también un lado el lado negativo que tiene todo. Claro, que como Dani habló de restricción, entonces, bueno, como tanto la IA como la tecnología en general, ya no es el uso, sino el abuso. Exacto. O sea, cada uno ver hasta qué punto nos puede beneficiar sin crearnos dependencia. Como, sí, como las redes sociales, como ordenador en general, tecnología en general. Es eso, la dependencia y también la pérdida de creatividad por parte de las personas. O sea, al fin y al cabo, repito, esto está en pañales. Nosotros no sabemos hasta qué punto ni de qué manera, si muy exponencialmente o no, cómo se va a desarrollar la inteligencia artificial, o sea, cómo va a crecer. Por lo mismo pega de aquí a un año un boom de decir, Dios mío, cuidado con esto. Entonces, también habría que ver ese desarrollo cómo sería, si sería un desarrollo muy progresivo o realmente muy exponencial. Es que hay falta de certidumbre con el tema de, en este caso, la inteligencia artificial. A mí me recuerda a la pandemia, cuando estábamos viendo las soluciones para la COVID, cómo veías una carrera que parecía la carrera espacial, ¿no? Es decir, todas las compañías farmacéuticas, todas las universidades, muchas entidades independientes estaban dedicadas mañana, tarde y noche a desarrollar una cura para la COVID. Entonces, al final, ¿no?, disparó por todos lados, porque al final hubo varias soluciones, ¿no?, varias vacunas, después hubo otro tipo de soluciones que eran por vía aérea, o había por muchos tipos. Entonces, claro, esto es algo parecido. Nosotros ahora mismo hablamos, por ejemplo, de ChatGPT, de Gemini o de Meta AI, ¿no?, que son como las 3 más conocidas. Pero aparte de todas esas, claro, decir que Microsoft se está quedando un poquito detrás, o decir que incluso los fabricantes de procesadores o los ingenieros industriales no están tratando de aplicar eso a procesos de fabricación, digo, en la inteligencia artificial, pues sería un error, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con respecto a las regulaciones, ¿no?, las legislaciones y los límites, en definitiva? Esto me acuerdo de hablarlo hace un par de años con Rafael Yuste. Rafael Yuste es un neurocientífico español que fue el asesor de cabecera de Obama durante su periodo como presidente de Estados Unidos. Él desarrolló el proyecto BRAIN, que básicamente es hacer un mapa del cerebro, ¿no? Y él es uno de los precursores, ha sido el precursor a nivel mundial de los neuroderechos. Entonces, el primer país que declaró los neuroderechos fue Chile, pero después los otros lo han dejado un poco en el sueño de los justos. Y claro, el problema es que ahora se están topando los países con que efectivamente hay que regular el uso de la inteligencia artificial, hay que regular qué accesos podemos dar a determinados datos sensibles y que trasciende mucho más allá de la ley de protección de datos o la normativa europea que se hizo después, ¿no?, de protección de datos. Entonces, está siendo muy complicado porque la maquinaria de lo público, de las instituciones, es muy pesada y lenta, y incluso en ocasiones
cuando hay profesionales o en este caso investigadores de la talla de Rafael Yuste que tocan la puerta de un político X, ¿no? Con responsabilidad sobre lo público y dicen, oye, sería conveniente sacar, pues en este caso, los neuroderechos y demás. Pues a lo mejor no le ven importancia, no creen que sea necesario y ya luego se ven atropellados por una realidad acuciante como es la de la que tenemos ahora mismo, de la inteligencia artificial. Y no hablemos de Neuralink y todas estas cosas que está planteando la órbita de Elon Musk, ¿no? A mí me da un montón de miedo porque lo veo algo muy grande, muy importante, muy... ¿cómo puedo explicarlo? Como intervencionista, muy invasivo en la privacidad de cada uno y controlado en muy pocas manos. Al final hay mucho de nuestra vida, digamos, de todo lo que nosotros colocamos en las redes, de todo, en muy pocas manos, porque la inteligencia artificial hoy por hoy, ¿quién la controla? Están 4, 5, 6 grandes empresas. Yo creo... Eso sí me parece muy peligroso de... ¿Cómo pueden invadir nuestra privacidad esas 4, 5, 6 grandes empresas? Bueno, desde luego que la privacidad la están invadiendo desde ARPANET hasta ahora. Bueno, la red de Echelon, no sé si la conocen ustedes o les suena de algo. Bueno, pues desde entonces, pero desde luego que ahora con la inteligencia artificial pues va a ser mucho más fácil. Que se tiene que poner coto y medidas a todo esto, como estaba diciendo Dani y demás, pues claro, eso desde luego. También es verdad que hay que ir empezando a andar, o sea, se tienen que ver cosas para empezar a ver qué falla y qué no falla y eso, y regularlo. Pero otra cosa con respecto a la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, es no tanto el hecho de ir a buscar y que te lo dé todo hecho, copiar y pegar, sino a día de hoy, por ejemplo, tú llegas a un sitio, a un lugar, a un establecimiento y que quizás te pueda atender un robot, ¿no? Que por mucha cara de humanoide y cuerpo y piel que le puedas poner sintética, al fin y al cabo, esa calidez humana de quien te recibe, porque está pasando y va a pasar, que están como, entre comillas, sustituyendo la robótica al ser humano en cuestión de en prestación de servicios, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esa calidez humana, bueno, se va a perder? Y otra cosa que quería puntualizar, y se me fue, como decía, el baifo. Ahora sí, cuando ustedes estén hablando quizás me acuerdo. Pero vamos, ese punto también me parece... Quería apuntar eso porque me parece interesante también. La calidez, ¿no? La calidez que no la vamos a tener. O por lo menos ahora mismo pensamos que no la vamos a tener. No sé qué piensa Furio, que también trabaja en hostelería. Con respecto, claro, ya sé que va a perder el trabajo, y no, bueno. No, eso porque te atiende un robot. Que solamente tenga más paciencia que un humano. En cuanto a legislación, a mí lo que me parece muy complicado, porque ¿dónde está la línea? Yo lo comparo, por ejemplo, con un diputado o un concejal. ¿Hasta qué punto el acta es suya o del partido? ¿Hasta qué punto esos votos son ganados por esa persona o por el partido? Sí. Yo escribo un libro con IA, o hago una canción por IA, o hago un vídeo por IA. ¿Hasta qué punto ese libro es obra mía, que yo le voy diciendo a la IA lo que quiero, o no? Claro. O es obra de esa inteligencia artificial. Hombre, yo creo que es parte y parte. O sea, me refiero, tú pones las ideas y la inteligencia te las desarrolla, te las compone como tú les vas dando como los apuntes y ella te lo va... ¿Y cómo legislamos entonces? Claro, pues ¿y de quién es el libro? ¿Quién lo escribió? Claro, en eso habría que reunirse, pensar y trabajar en ello, que es lo que estábamos comentando antes. Dani, ¿va a escribir un libro? Si voy a escribirlo. No, o los si dos, lo vamos a escribir. Los dos. Bueno, podemos. Tenemos que escoger el tema, ¿Sobre quién? ¿Con IA o sin IA? No, sin inteligencia. Un paréntesis, tenemos que apuntar que Daniel... si fallamos nosotros. Redactor en el diario de avisos y demás. O sea, que era una persona vinculada a los medios. A mí, su opinión yo hoy la tengo súper en cuenta, porque creo que la IA va íntimamente relacionada con el periodismo, los medios de comunicación, las redes sociales. Que eso es lo peor, a lo mejor. Y creo que Dani es una persona muy cualificada para hablar de estos temas por la trayectoria periodística que ha tenido. Bueno, ahora por ejemplo está la polémica
de los dibujos de Ghibli, estilo Ghibli, ¿no? Un estudio de anime, ¿no? Digamos, de animación japonesa, ¿no? Que se caracterizaba por un estilo de los trazos, de los dibujos y demás, ¿no? Que generaba ternura, ¿no? ¿Qué sucede? Que ahora tú subes una fotografía tuya a ChatGPT, dices, crea una imagen a partir de esta, estilo Ghibli, y te la convierte. Por eso ahora vemos que las redes sociales están llenas, llenas y llenas Sí. de fotografías de ese estilo, ¿no? No es un filtro, porque está reinterpretando Tus todo lo patrones que físicos. ve en la fotografía, desde los patrones físicos, como dices Sí. tú, Tanto de la hasta persona como del entorno. el entorno. Yo hice una prueba y me llamó la atención que hasta en el fondo se veía la cocina, se veía una cafetera, se veía un cubo de basura, una nevera y unos imanes en la nevera, y los reinterpretó perfectamente. Pues Imagínate. cuidado. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que los diseñadores gráficos dicen, oye, pero es que esto es una falta de respeto a Ghibli, ¿no? Que es un señor que fue el que fundó el estudio en su día, ¿no? Y el señor, de hecho, ha salido en declaraciones a los medios diciendo que le parece una falta de respeto, que nadie le ha pedido permiso para su obra y demás. ¿Qué sucede? Yo creo que entiendo perfectamente el enfado del señor. A nivel legal, pues no me voy a meter en camisa de once varas, pero creo que al final es una imitación del estilo, no es Sí. tu estilo, no está cogiendo tu propiedad intelectual propiamente dicha, ¿no? Pero yo lo intento reenfocar a otra cosa. Esto lo que nos deja ver es que si no, prueben ustedes una aplicación de las que ya existen para el móvil, es decir, que es gratuita, a lo mejor cogen la prueba de 30 días o de 7 días, unos que son generadores de vídeo. Nos quedamos extremadamente asombrados si los probamos. ¿Por qué? Porque no solo es que se encarguen de tener esa parte creativa, entre comillas, ¿no? Que, bueno, la inteligencia artificial no tiene creatividad. Ujú. Lo que tiene es un batiburrillo de muchos sitios. Lo que pasa es que tiene una base de datos que ni la persona más ilustrada y leída va a atesorar nunca esos conocimientos como si puede tenerlo la inteligencia artificial, ¿no? Pero hace desde esa parte de creación de la idea, guionización y luego también generación de imágenes, ya no solo que coja un par de imágenes de recursos, de vídeos que ya están por internet y los mezcle, no, es que estamos hablando de lo que decía Emilio, que te hace un montaje y al final te convierte, riámonos de los deepfake. Antes los famosos se molestaban porque existían los deepfake, que no son sino vídeos de alguien haciendo algo, cocinando por ejemplo, y le cambiaban. Había una tecnología que te cambiaba la cara y lo hacía de una manera bastante potable. Ahora estamos hablando de que te pueden hacer hasta el cuerpo, te pueden hacer las piernas, las manos, y pueden hacer que tú estés realizando cualquier acción. Ahora sí que vamos a tener un problema con la problema posverdad. grande, sí. El famoso vídeo de Donald Trump, mi casa. Sí, Pero es que correcto. incluso hasta replica perfectamente la voz del ser humano. Yo he escuchado vídeos que no solo eso, Claro, que parecen reales. no solo el aspecto físico, sino también la voz, o sea, la cadencia. Es increíble. Y otro tema que hay que tocar con respecto a esto, que es lo que se me olvidó antes, es, bueno, esto ya se ha hablado mucho, pero es la parte de, porque ahora evidentemente, bueno, es un programa, son un montón de instrucciones y como decía Dani antes, pues se retroalimenta de bases de datos y demás, y de alguna manera aprende. Pero si llegase el momento, el día, la época en el que la inteligencia artificial, esa programación, de alguna manera se reprograma a sí misma, es decir, tiene algún tipo de conciencia, yo creo que ahí sí que es verdad que tendríamos todos que empezar a coger el avión, pero para Marte. Cuidado. No sé si esto se ha hablado mucho, es un tema complejo, pero los expertos dicen que puede llegar más temprano que tarde. Entonces, cuidado con esto, porque ahí sí que tendríamos, yo creo, ahí se nos escaparía del control del propio ser humano. O sea, en función, ¿qué decisiones puede tomar esa inteligencia que tiene cierta conciencia, que se reprograma? Que es independiente. Claro, esa independencia que se crea del ser humano, ¿hasta qué punto se podría controlar? O sea, ahí sí que tendría yo verdadero pavor, miedo. Entonces, son cosas... Bueno, adelante. Y después que un ser humano es mucho más que conocimiento.
¿A qué voy? A una IA lo que hace es una base de datos inmensa de lo que hay en Internet. Un ser humano es cómo se ha educado, cómo lo han criado sus padres, que eso nos da una ética, una moral, un desarrollo personal que la IA no tiene. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque me acuerdo de un proyecto de IA que tuvo que al final lo tuvieron que parar porque se hizo racista, xenófobo, machista, porque claro, ahí no hay ética, no hay valor, no hay, o sea, no hay valores, no ha sido educado de ninguna manera, simplemente es información de lo que pilla por internet y puede pillar unas cosas u otras, o darle más preponderancia a unas informaciones o menos a otras, o Claro, no que sé puede qué coger pienso. información o desinformación. Porque lo que estamos viendo, por ejemplo, en redes sociales, que a mí me da mucho miedo. Bueno, que ya la gente por sí ya está desinformada. Ya sea por falta de estudio, por falta de neuronas, que cualquier cosa que vea se lo cree. Y si encima, claro, ve un vídeo que parece real, ya tanto por gráfica como por el entorno, por las personas, las mismas caras, pues mucha gente igual se lo puede creer. Una desinformación y unos bulos que puede llegar a ser peligroso. Y dejando al lado... Perdón, ¿has terminado? Sí, sí, yo he terminado ya. No, sí, y dejando al lado la propia educación y cultura intrínseca a cada cultura, ser humano, familia y demás, dejando eso a un lado también, habría que ver hasta qué punto, porque las neuronas espejo se descubrieron en los años 60, fue por un italiano, no me acuerdo cómo se llama, lo busqué pero no me acuerdo cómo se llama. Entonces las neuronas espejo es un digamos un descubrimiento relativamente reciente, pues estamos hablando para la ciencia de los años 60, pues. Entonces, ¿por qué digo lo de las neuronas espejo? Porque lo que estaba comentando, por ejemplo, Dani antes, yo lo he visto en las redes sociales de que ahora todo el mundo se ha hecho una caricatura, lo que estabas comentando antes. Y eso responde a muchas cosas, a que el ser humano, antropológicamente siempre, y bueno, por evolución, por nuestro cerebro más primitivo, siempre tenemos la tendencia a estar en grupo, a esto de pertenencia, de ser aceptados. Si eso lo mezclamos, lo conjugamos con las neuronas espejos y las redes sociales, partiendo de la base de que todos de alguna manera tengamos una cultura más o menos inteligencia parecida. Cuidado que se nos viene. No sé si... Porque yo a veces me intento explicar, pero quizás no llego a ningún lado. No, a ver. No sé si... A lo que voy es que ¿dónde vamos a parar en el sentido común? O sea, se va a perder el sentido común, la capacidad de razonar, la conciencia. Exactamente, la decisión propia. O sea, es que está volando todo como la pólvora. Es que yo creo que el sentido común también está un poco vendido con la IA. Correcto. Un poco vendido porque mira, antes puse el ejemplo del Papa con la bomba y las gafas de sol, que evidentemente no cuela. O sea, cualquier persona tenga un mínimo, un poco de criterio, un mínimo sabe que no es. Pero tú ves a un famoso con una tía besándose que no es la novia, ¿y por qué no puede ser un paparazzi que lo pilló poniendo los cuernos? O sea, no... Es capaz de tantas cosas esa IA y de tantas cosas que pueden ser perfectamente reales, que a veces el sentido común no te puede ayudar, porque es que eso también entra en... O sea, también sería el sentido común que, oye, pues este le puso los cuernos a la novia, o que el otro... Hay dos cosas que yo creo que podría situar como tesis de lo que estamos hablando. Uno es el pensamiento crítico y otro es la digestión rápida. A mí me gusta llamarlo así, digestión rápida. ¿Por qué? Porque nosotros, que ya somos adultos y hemos pasado pues determinadas etapas formativas, a lo mejor tenemos elementos de juicio para tratar de discernir, aunque no somos inmunes a ello, a las fake news, pero podemos tratar de discernir entre lo que es cierto y lo que no lo es, lo que es una fuente fidedigna y lo que es una fuente de dudosa naturaleza. Pero imaginemos un niño que hoy en día está haciendo scroll, ¿no? Está dándole así a la pantallita hacia arriba todo el tiempo, viendo TikToks, YouTube Shorts o Reels de Instagram, ¿no? Y a los adultos, tú los ves muchas veces también en comentarios en redes sociales, que aparece algo que a todas luces es fake news y dicen, Pepito, eres un no sé qué, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo así con el dedo,
¿no? Deslizando la pantalla del móvil. Y de repente dice, Héctor Pérez, que ha robado en no sé dónde. ¡Ah, mala gente! Después, Emilio Melián, que ha ganado las Olimpiadas en no sé dónde. Menos Tal. mal. ¡Oh, es un máquina! ¿No? Y yo a lo mejor me he tragado 2 fake news, Ujú. pero ya después quítame tú ese pensamiento de la cabeza. Es muy complicado. Y pensemos que ha habido muchas polémicas en torno a las redes sociales. Lo más sonado fue en 2016, cuando Donald Trump estaba preparando su candidatura a la presidencia de Estados Unidos y de hecho ganó las elecciones. Y hay quien lo atribuye al escándalo de Cambridge Analytica. Básicamente Meta, la matriz de Facebook, compartió información con Cambridge Analytica, que es una empresa británica. Entonces, el equipo de Donald Trump contrató a esta empresa, ¿para qué? Para yo decir, oye, Héctor, ¿qué perfil tiene? Pues claro, nosotros interactuamos con contenido permanentemente, le damos me gusta, comentamos, estamos viendo X cosas, y en base a eso, por lo general, Facebook o la red social que sea, nos encasilla. Ujú. Nos encasilla. Se pueden dar cuenta de que si hay 4 partidos políticos, A, B, C y D, y Emilio le da me gusta al contenido del partido A, pero en un momento dado, porque hubo X cosa que te gustó, pues a partir de ahí, todo lo que te va a aparecer es del partido A. Ujú. Ya obvian totalmente el B, C y D, y tú dices, contra, a mí me gustaría tener el espectro completo y después poder elegir a la hora de votar, ¿no? Bien, pues igual que hace esa segmentación, ese cerrarte el cerco a lo que presuntamente a ti te gusta, pues claro, ¿eso cómo lo hace? Pues porque tiene una fichita, una nube de etiquetas, ¿no? Ujú. Que están asociadas a ti, ¿no? De términos. Entonces, el equipo de Donald Trump hizo una cosa que, desde el punto de vista de, digamos, estrategia política, es algo extraordinariamente bien diseñado. Ahora, desde el punto de vista ético y moral, es terrible, terrible. Básicamente, Héctor es amante de los animales. Bien, pues yo voy a lanzarle el mensaje de las medidas que tengo en materia de bienestar animal. Esa es la parte positiva. Bien, pero ¿cuál es la parte negativa? Que yo llegaba y decía que Hillary Clinton y Bill Clinton tenían una empresa que estaba dedicada a matar animales o al maltrato animal y no sé qué. Es decir, una fake news, te la cuelo. Entonces, al final era como la segmentación que se ve en marketing, de yo lanzar tu mensaje que te va a interesar a ti, a mi público objetivo, pero en este caso tergiversando la realidad y lanzando mierda, hablando claro, al contrario, ¿no? Entonces, ese es el gran peligro que tenemos con las redes sociales. La digestión rápida que nos hace ver positivamente una persona o verla negativamente en base a algo que no sabemos si es del todo real. Y eso va en detrimento de el pensamiento crítico, que es el gran mal que aqueja a la sociedad actualmente. Sí, por eso me parece interesantísimo lo que estás comentando. Es que a día de hoy se premia muchísimo, se premia de alguna manera la inmediatez. O sea, lo que estabas un poco diciendo tú con el tema del scroll, de ver ciertas noticias, de dar me gusta. O sea, la gente está perdiendo un poco o está dejando un poco a un lado el sentido común, con lo que ello implica, el ser un poco crítico, el informarse. O sea, la gente, según también pues las épocas y volvemos a lo mismo, a la cultura y a la educación y demás, pues te puedes informar, te puede interesar una cosa más, otra, lo que sea, pero es que a día de hoy los jóvenes adolescentes, más que nada, me imagino yo, ¿no? Porque los adultos pues ya están un poquito más trillados, más o menos, ¿no? Pero sí que es verdad que se está perdiendo un poquito eso, ¿no? El espíritu crítico, el saber, el conocimiento. Y lo explicó muy bien Dani con lo del, ¿cómo lo llamas tú? Scroll. Sí. Scroll. Es que va, y bueno, todo lo hemos hecho, al fin y al cabo. Yo no sabía que se llamaba scroll, pero bueno, todo lo hemos hecho. Y estás ahí en tu cama, en el sofá, en el coche, esperando a alguien, Sí. y te salen miles de cosas, como decía Dani, ¿no? Que están sujetas a tus búsquedas, a tus me gustas. Entonces, y eso también lo exponencia en los gobiernos o cualquier organización con el ánimo que quieran tener. Entonces es una herramienta muy poderosa, eso lo sabemos todos, las redes sociales, para cualquier fin.
tanto desde un punto de vista de un gobierno tan poderoso como puede ser el de Estados Unidos, como para nosotros mismos aquí, por ejemplo. Si quisiéramos hacer un poquito de inteligencia emocional con este podcast, nos verían nuestras 4 madres y poco más, pero se podría hacer. Entonces, habría que tener un poquito de eso, de mesura, de cuidado, ¿no? Siempre al fin y al cabo acabamos diciendo, o yo por lo menos lo mismo, ¿no? De la mesura y el cuidado, pero el equilibrio en esta vida, habría que contemplar un poquito el equilibrio, sí. Y esa inmediatez es peligrosa en ambos lados. O sea, a veces pensamos en la inmediatez del consumidor, de que el consumidor lo quiere todo así, se traga lo primero que le ponen y sigue. Pero ese mismo problema también está en la parte editora, digamos, esa inmediatez. Al igual un periodista ya no tiene el tiempo que tenía antes para prepararse una noticia, para analizarla, para contrastarla, porque cuando la publica ya le han pasado 20 medios por encima. Y eso es peligroso. Uno es porque el consumidor se va a tragar cosas intencionadas que otros quieren ponerle, y por parte del periodismo, de que evidentemente se cometen más errores a la hora de sacar una noticia si la tienes que sacar de ya para allá porque mañana ya no tiene sentido, que como se hacía el periodismo antes, creo yo, que era lo contrasto, lo compruebo, y cuando estoy seguro de lo que estoy publicando, lo publico. No sé qué piensa Dani. Cuando fue la erupción volcánica de La Palma, la del volcán Tajo Gaite en 2021, yo trabajaba en Tenerife, en la redacción del Diario de Avisos, y claro, me desplacé a La Palma y estuve aquí durante la erupción y estuve cubriendo pues todo lo que había sucedido, ¿no? Y me acuerdo cuando había pues compañeros o gente que yo conocía de Tenerife, que yo estaba pues al lado de dispositivos de emergencia o al lado de gente que estaba afectada y estaba evacuada o lo que sea, estaba haciendo algún reportaje o lo que sea, pero en definitiva yo tenía el volcán delante, ¿no? Yo lo podía divisar a lo lejos. Entonces cuando me llamaban o me decían, me mandaban un mensaje, hay otra boca, ha salido otra boca del volcán. Entonces yo llego y digo, no. Dice, no, pero es que lo acaban de decir en tal sitio, bien sea una cadena de televisión, de radio o de tal. Entonces, cuando hubo una vez que fue una televisión y yo me fijo en cómo uno de los tertulianos lo que hizo fue mirar su teléfono móvil y automáticamente decirlo. ¿Qué sucede? Que efectivamente en el momento en que ese señor estaba cogiendo el teléfono móvil, se empezó a distribuir por ahí. Claro, corrió como la pólvora porque la gente estaba muy preocupada. Corrió como la pólvora el rumor de que se había abierto una nueva boca. A mí si tú me dices eso y me lo dice Pepito Los Palotes o me mandaron este mensaje y no aparece la hora y el día, pues difícilmente podemos saber si es de ahora o fue de cuando se abrió la segunda boca, ¿no? Entonces yo decía, no vamos a publicar esto porque te digo, no está sucediendo. Pero la corriente de algunos medios fue de, es que lo ha dicho no sé quién en tal sitio, en tal radio o en tal tele o en tal sitio. Entonces, citando al medio original, automáticamente daban por veraz esa información. Y era la viva demostración de cómo el querer ser el primero en informar había podido con digamos con el rigor periodístico. Ahora bien, también he de decir una cosa, creo que aprendimos en cierta medida. Se cometieron muchísimos fallos en general en los medios de comunicación con respecto a el tratamiento informativo de la erupción volcánica de La Palma, pero creo que aprendimos. La prueba está en lo que sucedió después, que fue cuando cayó hubo un objeto que vino pues del espacio, ¿no? Y que cayó cerca de la costa de Gran Canaria, ¿no? Lo primero que supimos, pues que había como una especie de enjambre sísmico. La gente había notado algo. Entonces yo me acuerdo lo que estaba haciendo en ese momento. Yo estaba en Tenerife y estaba comiéndome una arepa. Entonces yo estaba a poco tiempo de mi piso. Entonces
leo mensajes sobre esto, entonces empiezo a llamar, ¿no? Pues claro, es una cuestión de que puede ser de ámbito autonómico, sobre todo porque lo primero que pensamos fue una erupción volcánica, ¿no? Veníamos de La Palma, entonces pensamos, pero claro, descuadraba un poco, ¿no? Que en Gran Canaria ahora de buenas a primeras, ¿no? Fuera a surgir un volcán. Entonces, bueno, estábamos todos desconcertados. ¿Qué pasa? Que empecé a llamar y hubo alguien que me dijo, estamos viendo porque las ondas N-Wave, que no sabía lo que eran las ondas N-Wave, se pueden corresponder con algo que viene del espacio. Vale. Llamo a otra persona y me dice, no, sí, yo algo escuché que se está tratando y demás. Cuando yo llamé a una tercera persona que además tenía pues responsabilidades X, ¿no? En la gestión de un escenario de este tipo, y le digo, oye, mira, ¿me podrías decir si al final lo del meteorito? Dice, ¿y tú cómo sabes eso? Y digo, bueno, no me hace falta que me digas mucho más. Entonces, ya cuando lo contrasté y después ya busqué, ¿no? A quien me hablara desde la experiencia y desde ser profesional de la ciencia, ¿no? De qué eran las ondas N-Wave, que efectivamente se habían detectado y demás. Nosotros, el diario de avisos, fuimos el primer medio en publicarlo. Y durante 41 minutos nadie más lo publicó. Yo me imagino que las redacciones de los otros periódicos estarían diciendo, esta gente está loca, les habrán dicho este tema, se lo están inventando, o habrán recibido un WhatsApp y con la misma lanzaron el asunto. 41 minutos después, todos los medios estaban replicando nuestra información. Obviamente, no dijeron nada de que lo había adelantado el periódico nuestro o lo que sea. Eso, bueno, al final, desgraciadamente es una práctica habitual y yo tengo la tranquilidad de que cuando otro compañero adelanta una información me puede fastidiar, pero bueno, oye, pues tal y como adelantó Héctor Pérez o quien sea, ¿no? Bien, entonces, pero esa es la demostración de cómo estamos habituados a que normalmente al periodista o al medio de comunicación se le presume que es de gatillo fácil, que lo que publica, a saber si es verdad, claro, a saber si es verdad o no. Entonces, y esto todo viene a colación de la digestión rápida y de cómo funcionamos. Hacer un periódico en papel hoy en día, por ejemplo, es un suplicio, porque tienes que aguantar la hora de cierre, o sea, las imprentas te piden cerrar el periódico, es decir, terminar y mandarlo a la imprenta lo antes posible, pero luego la hora de cierre, cuanto más la apures mejor, porque si no, a lo mejor si tú cierras a las 10 de la noche, a las 11 pasa algo claro, y se te queda la cara de tonto, porque ya no es que al día siguiente tengas capacidad de reacción, sino que tienes que esperar 2 días para poder ofrecer en ese soporte en papel. En la web estamos claros que puedes actualizarlo al minuto, pero en papel tienes que esperar otras 24 horas para informar sobre lo que ha sucedido. Y el lector lo que quiere es amanecer con el periódico y saber lo que pasó hasta las 11 y 59 minutos. Por eso nosotros, por ejemplo, apurábamos bastante la hora de cierre, ¿no? A ver, yo haciendo un apunte sobre lo que estás comentando y demás, sobre el papel, como lectura informativa tradicional, como un periódico, un magazine, lo que sea. Yo creo que es verdad que no sé, lo mismo la tendencia, yo creo que esto es una opinión muy personal y probablemente me equivoque, pero lo voy a decir, es quizás a desaparecer o quedarse solo para ciertas personas más románticas o que le guste un poquito más eso, ¿no? Para un público muy definido. Y para acabar un poquito con el tema este de redes sociales y demás, me gustaría, yo creo que lo he dicho alguna que otra vez, o el otro día en otra charla, pero me parece el contraste bastante interesante, y es que evidentemente, como todo en la vida, ¿no? Lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir, ¿no? Un cuchillo te puede matar, te puede ayudar a cortar algo para hacer una cena que te puede gustar, una comida, lo que sea, ¿no? O cualquier otra cosa. Entonces, el Titanic, que eso sabido por todos, ¿no? Que se hundió y demás, que llegando a las costas de Estados Unidos, un iceberg, no sé qué. Cuando el Titanic se hundió, creo que fue en 1916 o por ahí. O sea, ya ha llovido, como se suele decir. Cuando se hundió, los familiares o las personas, la población en general, se enteró, los de la parte donde había zarpado el barco, de la parte europea, se enteraron creo que al mes del hundimiento.
estamos hablando de que si el Titanic se hunde hoy en día con las redes sociales, hay o el gracioso de nos estamos hundiendo, Sí. transmitiendo en directo, o sea, quiero decir que las redes sociales, o sea, evidentemente han salvado vidas, pero ahí nos podríamos meter en un tema de cómo han salvado las vidas también, que es un tema muy interesante, ¿no? Que ahora mismo no lo vamos a recoger. Pero sí que es verdad que evidentemente todo tiene una cara A y una cara B, una cara positiva y negativa, siendo así un poco más radical. Y las redes sociales evidentemente lo tienen. Yo ahora quiero hacerles una encerrona aquí a todos, porque claro, me lo han hecho a mí hoy con el tema este de no saber de qué vamos a hablar. La vendetta. La voy a devolver. Vamos a hablar de lo que a todos nos gusta, ¿verdad, Furietti? De las drogas, ¿no? Claro. No, se me ha ocurrido, ¿no? Vamos a hablar de un poquito... A ver, una cosa, para saltar un poquito ya el tema de las redes sociales y demás. Bueno, las redes son una droga. Mira, me lo quitaste de la boca. ¿Te das cuenta? Me lo quitaste de la boca. Estamos o tomamos la misma Están droga. lloviendo los cuchillos. No, o tomamos la misma droga, cuidado. ¿Ustedes qué piensan? Si piensan algo al respecto, porque, a ver, lo voy a lanzar. ¿Ustedes qué piensan? Porque esto también ha sido un tema bastante trillado a lo largo bueno, en televisión había muchos debates, sobre todo en los 80 y 90, sobre el tema de la legalización o no de las drogas. Drogas duras, porque Claro. esto que tengo aquí puede ser una droga, ¿no? O sea, cualquier cosa. Es Coca-Cola, que- para los que nos estén Sí, viendo o escuchando, es serio, Coca-Cola. porque si no, no duermo. Pero no sí se que puede hacer todo lo publicidad. que te genere, da igual, si nos paga Coca-Cola seguro. Todo lo que te genera dependencia se considera droga. Claro. Pero hablando de drogas duras, pues cocaína, heroína, el cannabis o derivados y tal, ¿hasta qué punto? Bueno, un defensor, no sé si ustedes lo conocen, yo sí que te he hablado de él, Antonio Escotado, que falleció hace 2-3 años, me parecía una persona muy inteligente, vamos, no voy a, o sea, un erudito sin precedentes, no, pero vamos. Él defendía, de hecho tiene un libro que se llama La historia de las drogas, que se pegó en la cárcel un año escribiendo el libro. Y un libro con mucho fundamento, porque digo, era una persona muy inteligente, una persona muy versada, muy leída. Él dijo que desde pequeñito, no sé si el padre era... ¿Cómo se dice esta gente que trabaja para el gobierno fuera, en otro país? Diplomático. Diplomático. Y no sé si estaban en Brasil. Bueno, desde muy pequeño empezó a leer y acabó leyendo, o sea, muriendo leyendo de alguna manera. O sea, él dice que leía todos los días, que para él era algo necesario. La cosa es a mí me chocaba bastante que una persona tan inteligente, tan culta, defendiese a capa y espada la legalización de las drogas. Y los motivos que él da, a ver lo que ustedes van a dar, yo los tengo presentes porque evidentemente pues lo he escuchado varias veces en varios debates. Entonces, para no liarme más, ni qué opinan, y me da igual quién empiece, sobre el tema de, actualmente, lógicamente, sobre la legalización de las drogas. ¿Qué opinan, Furi? Tú mismo que te veo hoy medio callado. ¿Eh? ¿Tú qué opinas? Idea. ¿Tú las legalizarías o no? ¿Y por qué? O si no, Daniel. Tiene que pensarlo, ¿no? Piénsalo. O tú, Héctor. Héctor. No Es un sé. tema que nunca Venga, me voy a mojar yo. No, espera, Vale. espera. Ah, vale. No sé. No, yo ni- sí, total, esto se puede cortar, o sea que me da igual. No. No sé ni qué decirte. Lo veo un tema hiperdelicado. He oído versiones por los dos lados. Yo he oído por un lado la versión de que esté descontrolado. De calidad dudosa X, le da cada camello la que él quiera. Para eso es mejor que se controle, se vendan puntos especializados, con unos controles mínimos, con una calidad mínima. He oído esa versión. De todas formas, yo creo que eso es como las armas o los cuchillos. Hay cabezas más amuebladas y menos amuebladas, o cabezas más sensibles o menos sensibles. Al igual no es igual que le des droga a una persona con menos o más cabeza o más o menos sensible a esa droga. ¿Qué quiero decir? Yo te puedo vender un cuchillo a ti o una pistola a ti y no pasará absolutamente nada. Tienes tu cabeza bien puesta, la sabes controlar, la usas cuando la tienes que usar, sabes hasta qué punto puedes, hasta qué punto no. Yo le puedo dar esa misma pistola a otra persona y puede salir como un mono con dos pistolas a la calle pegando tiros a la gente. Yo creo que con las drogas pasa un poco igual. Si tú lo legalizas a todo el mundo, habrá quien sepa autocontrolarse y manejar esa situación y quien no. Entonces la verdad es que no tengo una idea clara de si yo lo legalizaría o no lo legalizaría. Eso es uno de los puntos que, Sí.
Es Que que, yo- no, es que no es fácil. Por una parte, lo que dice Héctor es verdad. Habría que recursar para evitar el tema del degrado, se dice degradación. Degradación. El tema de la degradación social, Ujú. que bueno, aquí a lo mejor en La Palma, en España, no se ve mucho. Pero si miramos América, toda la gente sin techo que está tirada en las calles, y sí puede ser un problema más grave que esto. Entonces ya no es preguntarse si legalizarlo o no, sino ver los problemas que tienen los drogadictos y los problemas que los llevan a hacer uso de esta droga. Desde luego. Es Desde que luego. nombrabas O sea, Ascotado, mira problemas sociales que sí hay que... nombrabas Ascotado. Ascotado es una persona que consumía drogas. Es más, él lo decía abiertamente, que él las había probado, las había consumido, las consumía. Llevó una vida perfectamente ordenada y su cabeza en su sitio. Pero todos hemos salido a la calle y hemos visto el otro punto de la droga. El tío tirado, el yonki que roba, Por eso digo, no todos los consumidores son iguales. Como no todos los consumidores son iguales, creo que es muy, muy, muy peligroso que tengan la misma disponibilidad todos los consumidores. Yo solamente quisiera apuntar que tú has puesto un ejemplo, Héctor, que es el de los cuchillos. Yo puedo comprar un juego de cuchillos, pero yo por eso no me va a crear o a generar un deseo incontrolable, ¿no? Por mucho que yo utilice un cuchillo, no voy a tener un deseo incontrolable de matar a alguien. O sí. Sin embargo, bueno, Bueno. pero, al cambio, cuando una droga la utilizas recurrentemente, por lo menos a nivel biológico, el efecto que te provoca, y por eso es una droga, es generarte adicción, hacer que tú necesites eso, que tu cuerpo te lo pida. Es lo mismo que otras drogas que son, digamos, mejor vistas, como ocurre con el tabaco, ¿no? Cuando al final ponemos en una balanza y realmente tanto una cosa como otra son un despropósito. Todo lo que tú te metas a los pulmones, que no sea aire, ¿vale? Va a ser malo, y da igual que sea un vapor, que sea un IQOS, que sea un cigarro convencional, un puro o lo que sea. Entonces, al final, esto es lo mismo. Podemos discernir realmente entre lo que se considera droga, ¿no? Podemos discernir entre que hay unas buenas y unas malas. Hombre, hay distintos grados de daño o lesividad que te provocan, pero hay buenas y malas. Yo sinceramente las enmarco todas como generan adicción, y esa adicción hace que sean perjudiciales para la salud. O sea, generan adicción de facto, porque claro, evidentemente tú tomas un ibuprofeno y puedes ser adicto a los ibuprofenos, ¿vale? Pero estamos hablando de algo que ya tan solo el probarlo la primera vez puede hacer que tú sientas un deseo incontrolable de volverlo a probar, ¿no? Entonces, yo ahí veo que hay bastantes peligros en el caso de que se legalicen, ¿no? Claro, bastantes riesgos. Estoy de acuerdo en lo que está diciendo, y yo creo que todos estamos de acuerdo en lo que está diciendo Dani. Yo soy de la opinión, aparte de lo que comentaba Héctor, que bueno, me parece interesante, y también es verdad que lo he pensado, y es una de mis opiniones con respecto al tema. Es verdad que la voluntad o el hacer de cada persona está condicionada, entre otras cosas, pues, por la genética, pues lo que hablamos antes, la cultura, educación y demás. Pero, claro, las drogas, sobre todo las drogas que potencian mucho más, o que son más, que te crean más, también dependencia, pero que también modifican mucho más tu conducta, es que habría que ver si se legaliza, hasta qué punto se tendría que legalizar. O sea, me refiero, yo por un lado las legalizaría en el sentido de del control, de saber si esta droga pues está cortada, suele decir, a tal punto, esta está a tal cual, como un prospecto, como un medicamento. No que se utilice, bueno, de hecho se utiliza droga también para ciertas cosas en la medicina y demás, pero bueno, eso es otro tema. Pero sí que es verdad que se podría legalizar de alguna manera, evidentemente con controles, con pautas de uso y demás. Que eso la gente lo vaya a respetar, digo los adictos, porque son drogas duras, que generan mucha adicción. Yo creo que evidentemente no lo van a respetar, porque esa gente está en su mundo. Y como está en su mundo, pues entonces nadie se va a respetar eso. Entonces es un tema muy delicado
cuando hablamos de eso, de legalizarlo, ¿no? Y otro tema que me parece interesante con respecto a si legalizar las drogas o no, es que quizás, porque claro, aunque no se vea tanto, la droga se mueve mucho por el mundo. Y sí que es verdad que muchos problemas derivados de la droga es también la delincuencia, claramente, ¿no? Pues son personas que al fin y al cabo, pues, o si tenían dinero se arruinan, y si no lo tienen, pues matan, roban, lo que sea. ¿Y qué ocurre con eso? Pues que hay denuncias y que hay... Entonces se satura bastante también la justicia. O sea, el tema de los juzgados y demás. Entonces, mi opinión, muy somera y muy así, pues podría ser esta sobre el tema de las drogas. Yo quería hablar, me parece súper interesante lo que estabas comentando, de hasta qué punto llega la libertad personal de cada cual, o hasta qué punto podemos nosotros inmiscuirnos en la libertad personal de cada uno. Para mí no es igual una persona enganchada a una droga X que no está afectando de ninguna manera ni a su entorno, ni a la sociedad, ni que yo ahí no sé hasta qué punto podría yo meterme en hazlo o no lo hagas si no molesta a nadie, si no influye en nadie. Y otro tema ya es el drogadicto, el que consume cualquier tipo de droga, y eso afecta de una manera o de otra a su entorno o a la sociedad. O sea, yo ahí sí sería tajante. Si afecta de forma negativa a la sociedad o a su entorno, sí sería tajante. De alguna forma hay que pararlo. Ahora, mientras solo le afecte a él, yo no sé hasta qué punto soy nadie para inmiscuirme en esa libertad personal, no lo sé. De todas maneras, esto ya lo digo como algo no jocoso, pero sí que ustedes han visto, creo que es un barrio de Filadelfia o de California, que aquello parece... Con el fentanilo. Es una locura ver las calles, pero con un desborde total de gente tirada en el suelo, tiendas de campaña, o sea, aquello parece un vertedero. Pero un vertedero de cosas con personas y demás. O sea, también la imagen que tienen... Filadelfia es el lugar. La imagen que puede presentar también un país. O sea, no hablo directamente lo que puede causarle a una persona en estado con una sustancia encima, lo que puede causar por tema de robos, delincuencia y demás, o de directamente lo que puede afectarle a una persona con su conducta, sino también la imagen, ¿no? La imagen que se genera de estar tirados en la calle para una ciudad, para su población, para niños, para... También sí. Por ese lado... Claro, por eso lo que decía antes, habría que ver también las causas que llevan a cualquier persona a hacer uso de esta sustancia. Quizás. Hasta qué punto el mismo ayuntamiento pueda contrastarlo, pueda ver cuáles son las causas, pueda ver cuáles problemáticas sociales puede haber en el entorno, la familia, y hasta qué punto legalizar signifique poner un límite a este abuso. O un orden también. O un orden también, claro. Cierto orden con un límite con cierto orden. Sí, estoy de acuerdo de que el abuso de drogas puede llevar a delinquir. Pues evidentemente esta gente no tiene un trabajo, no tiene una familia, no tiene un entorno estable. O lo pierde. Uh-huh. Y entonces tiene que ir a robar para poder comprar la droga y poder hacer uso. Uh-huh. Cualquiera de nosotros, lo digo porque... se droga. Cualquier persona, sea cual sea su condición social, su origen y demás, puede acabar en la calle. Para los que hemos tratado en algún momento, ¿no?, con personas sin hogar, ¿no? Uh-huh. Bien sea en un albergue, bien sea pues de hablar con ellos por la calle o de la forma que sea, te das cuenta que detrás de esas personas hay, por ejemplo, adicciones. Sí, efectivamente. Pero ¿qué les aboca a esas adicciones? Una realidad para la que no están preparados muchas veces. Uh-huh. Un suceso de la muerte de un familiar, o un suceso de la pérdida de un trabajo, o un suceso de X cosa, o sentimental, o del tipo que sea, que no eres capaz de gestionarlo, y acabas recurriendo a una sustancia que te evade de esa realidad, que te hace salirte de tu cuerpo o salir de esa lavadora de pensamientos, y acabas, pues eso, ¿no? Te sientes mejor, te sientes anestesiado y demás. Eso va degenerando tu vida diaria
haciendo que no cumplas tus compromisos y finalmente pues te ves en la calle. También puede pasar que una persona se queda sin trabajo, algo mucho más sencillo, que no tiene que ver con las adicciones, que tú te quedas sin trabajo, estás sin ingresos, no puedes pagar el alquiler, te acaban echando y estás en la calle. Si no tienes el soporte de amigos, familia y demás, acabas en la calle. Y es que además el soporte de amigos y familia es relativo. ¿Por qué? Porque el de familia es un poco más incondicional hasta cierto punto, ¿no? Dependiendo de qué tipo de familiar sea, su actitud, etc. Pero, y sus recursos también. Ahora, el del amigo, claro, tú puedes estar en casa de tu amigo que dice, oye, no te preocupes, te puedes quedar, lo que sea. Te puedes quedar un mes, 2 meses. Pero si llevas un año, a lo mejor dices, mira, ¿sabes? No, tal. Entonces, lo mismo puede, por eso digo que a cualquiera le puede pasar el acabar en la calle. Entonces, muchas veces la gente pasa por la calle y dice, este es el seguro que algo habrá hecho que se lo buscó. Entonces, imagínense lo que es el día a día en la calle. Verte tú de tener un estatus X a de repente verte en la calle teniendo que pedir para comer o teniendo que ir a un albergue para comer y después sentarte en la acera para comértelo, ¿no? Y eso sí que es una realidad jodida. Entonces, si no habías recurrido a las drogas antes, mientras tenías ese problema de que no estabas sin trabajo y demás, a lo mejor estando en la calle lo haces. Lo mismo que sucede en las cárceles. Gente que a lo mejor comete un delito que no era de sangre, no era excesivamente grave, pero tiene unos meses de cárcel, como vuelve a su casa luego completamente cambiado. Y acaba, si no era un delincuente de delitos graves, sale de la cárcel siéndolo. Entonces, hay que reconceptualizar, hay que pensar, hay que repensar todo eso. Y ahora mismo la gente tiene problemas de salud mental muy importantes. Entonces, eso les aboca a que si tú abres la mano ahora y dices, oye, pues se pueden consumir según qué sustancias, pues a lo mejor te acabas terminando de empujar al precipicio a personas que ahora mismo lo están pasando mal por la razón que sea. No, y cuidado también, me acaba de venir a la mente por lo de, o sea, también es verdad, y esto es así, en el sentido de que al día de hoy todavía incluso menos, pero es verdad que las enfermedades mentales que existen, los trastornos en general, que están catalogados y que están diagnosticados, mucha gente tiende a esconderlos, como si fuera... Hombre, no sé, cuando nos rompemos un hueso, pues me rompí el hueso, aparte es evidente porque lo ves, ¿no? Te ves la fédula, la escayola, lo que sea. Pero es verdad que todavía sigue a día de hoy existiendo cierta estigmatización sobre las enfermedades mentales. Y esto viene a colación, o lo intento cotejar o relacionar con el tema de las drogas. Las drogas exponenciarían muchísimo una posible enfermedad mental con lo que ello implica. Por lo tanto, también habría que tener en cuenta ese factor. Yo no sé si ustedes conocen... Me acordé ahora, porque es un ejemplo de lo que supone para una sociedad tener droga en cantidad y sin problema para consumirla, de consume lo que quieras. No sé si conocen el caso de Rabo de Peixe. Sí, porque me lo has contado tú. No. Vale. Rabo de Peixe creo que es un pueblito de una isla pequeñita de... No recuerdo si es Azores o Madeira. No lo recuerdo. No, de Galicia. No. Es portuguesa, pero no me acuerdo. Viene un velero, hay un temporal, un velero con destino a Europa, no a la isla, a Europa. Viene un velero, hay un temporal de 3 pares de narices. El velero dice, no puedo capear el temporal. Venía cargado de drogas, se estima más de 3.000 kilos de coca. ¿Qué hacen? Meten los fardos dentro de unas redes y los esconden en una cueva en la isla. A esperar a que pasara el temporal para recogerlo y seguir. En el temporal el velero se hunde, esos fardos acaban saliéndose de la red, saliendo de la cueva y llegando a la isla. Entonces tienes una población de un pueblo bastante pequeño, de pescadores, pues una cultura media baja, y que de repente les llegan miles y miles de kilos de coca. Arrastrados por la marea, ¿no? Sí, arrastrados por la marea a las playas. Y sin control ni límite, ni... Bueno, la policía hizo lo que pudo. Al final creo que consiguió unos 500 kilos o algo así, de los 3.000 y pico que se estimaban que llevaban. Imagínate.
Y entre las 7, 8 o 10.000 personas que vivían ahí se metieron los otros 3.000 kilos. Hay periodistas, esto salió ya hace unos años, estuvo mucho tiempo callado, porque Portugal autorizó a los periodistas a ir a documentarlo, pero no a publicarlo, porque tenían miedo de que se hiciera el paraíso de los cocainómanos, que todos fueran a parar ahí. Entonces era como, hasta que esto no se solucione, ustedes documenten. Creo que incluso se han grabado documentales, pero hasta que no se solucione no publiquen nada, que esto se nos va a hacer un desastre. Y se daban casos de doñas empanando chicharros en coca, los viejos de 70 años con la cucharadita dentro del café, porque dice que eso les daba más vidilla y alegría. ¿Qué pasó? Pues al final, todavía a día de hoy, está pasando el furgón de la metadona una vez en semana, de la cantidad de adictos es prácticamente todo el pueblo. Eso yo creo, esto es una cosa exagerada, porque tenían 3.000 kilos para 7, 8.000 personas, es una cosa muy exagerada. Pero yo creo que es un poco lo que puede pasar cuando hay acceso fácil a todo el mundo a la droga. Se crearía lo que se llama técnicamente una sociedad líquida, al fin y al cabo, cuando ocurren estas cosas, ¿no? Pues a día de hoy todavía están intentando... Vale, pues basta de drogas que nos estamos aquí poniendo con el mono, ¿no? De ir a comprar. No. A ver, algún tema de que esta gente, bueno, Daniel, bueno, tú no estabas, ¿no, Furio, cuando ellos hablaron ayer de los posibles temas que podemos tratar hoy? ¿Sí estaba dónde? Uno era... Furio no estábamos en ningún sitio, Vale. Héctor estaba en su casa y yo en la mía. Ok, para comprender todo. No, por teléfono, que es más romántico. Sí, y a altas horas de la noche. ¿Qué están haciendo? Y de apuntar. Entonces hemos tratado la IA, ¿no? La inteligencia artificial, las drogas, las redes sociales. Y ahora... No sé si tenían algún temita más por ahí. Claro, habíamos hablado de eso, y yo lo quería ganar un poco también con el tema no con el tema de las drogas, sino con el tema de las redes sociales y esto, de cómo está influyendo esta fake news, esta IA, esta nueva forma de informar, cómo están influyendo, sobre todo políticamente, a nuestros jóvenes. A mí me sorprendió mucho una noticia que oí de la cantidad de votantes de Vox entre la gente que iba a votar por primera vez, que era un disparate, era un porcentaje absurdo. Y seguramente ese porcentaje sea como consecuencia de su forma de informarse. No sé qué opinan. Yo lo que opino es que nos estamos cargando el mundo. O sea, ¿dónde están los abrazos? ¿Dónde? Yo lo que opino es que en las redes sociales muchas veces, y esto lo he repetido como, hasta la saciedad, porque realmente se está creando y estamos redundando otra vez en las redes sociales, pero bueno, tienes la culpa tú. ¿Hasta qué punto hay una falsa moral con esto de las redes sociales? ¿A qué voy? Todos hemos visto que cuando ocurre una catástrofe o yo qué sé, cuando se quemó la catedral de Notre Dame, todos éramos Notre Dame. Todos, en los perfiles. ¿Quién no lo ponía? Vamos un poco a lo de antes. Y esas mismas personas, que a ti te lo comento bastante, es algo personal. Esas mismas personas luego no le dicen un te quiero a sus padres. Pero si tienen en el perfil, todos somos Notre Dame. ¿Hasta qué punto hay una falsa moral a día de hoy, un buenismo? ¿Hasta qué punto? Sí, a ver, los extremos indudablemente se alimentan del odio, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos varios ejemplos a lo largo de la historia para hablar de cómo una tendencia política X, sea de extrema izquierda, sea de extrema derecha, se alimenta del odio. Y lo primero es señalar que tu discurso no se basa en quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, sino el malo es este y lo es por esto y por esto. Si tú preguntas ahora mismo, ¿no?, a un español medio, ¿cuáles son los temas más acuciantes de la actualidad? Te hablará de la crisis económica, te hablará de Pedro Sánchez y sus viajes en el Falcon, te hablará de Cataluña y te hablará de temas que realmente en su día a día igual le afectan menos de lo que crees. ¿Vale? Cuando hablas de Canarias, hablará de alguna polémica puntual que haya surgido esa semana,
de la ley de vivienda vacacional, hablará de es que quieren construir un macro hotel en no sé qué playa, al lado de no sé qué playa, que quieren construir el circuito de motor en Tenerife, ¿no? Te hablará de ese tipo de cosas. Pero yo digo, vale, de acuerdo, pero centremos el tiro, ¿no? ¿Tú de verdad tienes la radiografía completa? ¿Estás haciendo un diagnóstico real? ¿O ha habido una serie de personas? Y esto no es una crítica en absoluto a todos estos movimientos sociales que acabo de citar. Es decir, cada uno puede hacer lo que estime conveniente. Pero lo que quiero decir, ¿tú estás siguiendo una corriente? ¿O estás pensando por ti mismo y te has juntado a personas que tienen un pensamiento similar al tuyo? Es que hay una gran diferencia. Entonces, yo me acuerdo de cubrir una manifestación en Tenerife, que se les había dicho del punto A al punto B, digo, la delegación del gobierno, ¿no? Precisamente el punto B, donde ya hacían el final de la concentración, era la delegación del gobierno. Bien. Del punto A al punto B, todo iba aparentemente siguiendo su curso normal. Estaba la policía pues simplemente porque se les había autorizado de que podían utilizar de la vía, que tenía dos carriles, podían utilizar uno. Entonces, al principio se limitaron al carril que les habían habilitado y después, delante de la delegación del gobierno, ocuparon los dos, cortaron la vía. Vale, ok, ¿no? Forma parte de la reivindicación, ese componente, ¿no? Ese aderezo rebelde, vale. ¿Qué sucede? Que una persona que había unos antidisturbios delante de la delegación del gobierno para que no accedieran a los escalones superiores y por tanto el edificio, ¿no? Entonces, resulta que una persona encendió una bengala. Cogieron, y esto lo vi yo, no me lo contaron. Cogió uno de los antidisturbios, se intentó acercar a la persona que lo había encendido y hubo un montón de gente que se le abalanzó encima. Y el antidisturbios ni siquiera cogió la porra, cogió el escudo, empujó a las personas y le advirtió a la persona de dame la bengala. La persona se atrincheró y dijo, profirió varios insultos, y allí, cuando vio esa avalancha, el antidisturbios cogió la porra, dio un golpe y cogió la bengala, cogió la persona y se la llevaron para adentro. A eso se limitó la actuación policial. Yo soy consciente de que ha habido actuaciones policiales que han podido ser desproporcionadas en X casos y en X momentos. Pero claro, yo esa no la vi desproporcionada. ¿Qué pasa? Que lo que vi a continuación fue la asociación, el grupo que estaba organizando la manifestación, denunciando en redes sociales la agresividad policial y sacando una fotografía que yo digo, aquí, o sea, claro, yo la veo fuera de contexto y sin haber presenciado lo que presencié, y digo, efectivamente, aquí hubo una matanza de 3 pares de narices. Cuando en el momento en el que detuvieron a la persona, lo que hizo la policía fue recuperar la formación que tenía, ¿no? Y dejar continuar. Y ya está, y todo siguió. Entonces, a eso voy, con lo de dejarnos manipular o dejarnos llevar por ejemplo, el canal puede ser las redes sociales, puede ser un pseudomedio, porque ahora también eso da para un podcast entero, yo creo, hablar de medios de comunicación y de pseudomedio. Que haya una página web publicada y que ponga artículos o información X, ¿no? O que tenga un perfil en redes sociales que tenga mucha difusión, no significa que sea un medio de comunicación. Puede ser un medio de difusión, ¿no? Difunden contenido. Que yo creo que son la gran mayoría. Sí, entonces, es que en general hemos perdido lo de cuestionarnos las cosas. Es decir, que tenemos un acceso tan rápido y gratuito a la información que ya no nos cuestionamos nada. Solo leemos por ahí. Bueno, lo he leído en redes sociales, en el Facebook, en TikTok, y ya me lo creo. Y eso es lo que realmente nos está haciendo daño. ¿Ustedes se acuerdan? En el cole, por ejemplo, había que hacer un trabajo. Pues se iba a la biblioteca, leyendo libros, periódicos y demás. Ahora no, cualquier cosa, cualquier tontería, abro el móvil y lo encuentro.
Y entonces ya lo doy por hecho. Doy por hecho que lo leí en Facebook y ya es verdad, sin cuestionarme las cosas, sin contrastar la información también. El problema para mí es, mira, yo conozco gente, es más, tengo amistad con gente de ultraizquierda, de centro, de derecha y de ultraderecha. Y los respeto a todos. Faltaría más. Pero yo respeto a una persona que es de ultraderecha porque le vota a la ultraderecha, porque piensa eso. Porque él es así, porque tiene esos valores, porque tiene esa forma de ver la sociedad. Y él cree que la sociedad debería ser así. Y su voto es consecuente con su forma de ser y su forma de pensar. Yo conozco gente de ultraizquierda porque ellos son así, le votan a un partido de ultraizquierda porque su forma de ver la sociedad es esa. Y para mí eso es perfecto, tan respetable el de ultraderecha como el de ultraizquierda, como el de centro, como el de izquierda, como el de derecha. Lo que ya me cuesta un poco más es, y hay cantidad de gente así, y hablando de los jóvenes, porque al igual habría que plantearnos si con 18 años una persona suficientemente madura para algo tan importante como votar. Lo que ya no sé si es tan respetable es, yo le voto a este partido porque el que va de número 1 es guapo, o le voto al otro porque vi en TikTok que no sé qué, o le voto al otro porque me dijo el colega que habían hecho esto no sé dónde. Eso ya no sé. ¿Y cuál es el problema? Que hay mucha gente que vota así. Hay mucha gente que no vota según sus ideas, su forma de ver el mundo, su forma de ver la sociedad. Hay gente que vota porque me dijo el colega, porque me salió en TikTok. Bueno, pero ¿votan a favor o en contra? Lo digo porque Sí. porque cuando tú estás votando al partido B, ¿no? Estás votando a favor de. Pero en realidad hay muchas personas que votan en contra del partido A. Sí. Y eso es lo que a mí me gusta mucho dentro de todo este debate y demás, cuando hablamos de discurso del odio. Porque es lo que me parece. Cuando tu discurso, tu retórica se basa en decirme cosas malas del otro, y denigrarlo y llevarlo pues a la altura del betún, entonces tú ahí no me estás demostrando qué es lo que quieres hacer, cuál es tu proyecto de país, de isla o de lo que sea, ¿vale? Entonces a eso vamos con lo de que, vamos, no la gente parece que se está dejando llevar más por esos discursos que son descriptivos de lo malo, malísimo, horripilante que es el que tienes enfrente. Y mucha gente, por ejemplo, mucha gente ha votado a Vox, por ejemplo, sin saber que tienen en el programa electoral. Y digo Vox porque es una demostración de la extrema derecha que ha generado corrosión en Europa, está generando corrosión en Europa y que ya la generó en el pasado. Pues venimos de una experiencia traumática en este sentido. Pero también puedo hablar de cuando los máximos exponentes de Podemos no paraban de defenestrar a Pepito, a fulanito y al otro, y no paraban de dibujarnos una sociedad catastrófica en España. Ahora tampoco nos la dibujan con colorines que están gobernando, pero sí hubo durante mucho tiempo que nos dibujaron una España oscura y lúgubre. Lo mismo está sucediendo ahora con Vox. Esta es una España que si se va a convertir en Venezuela, que si va a ocurrir no sé qué, ¿no? Entonces, con los matices, ojo, que tienen unos y otros, es verdad que a mí, sinceramente, no me vayan a buscar para los extremos. Yo puedo tener más, puedo ser más tendente para unas cosas en un ámbito, puedo ser más tendente para las otras en el otro, ¿vale? Pero yo quiero a mi isla, quiero mi comunidad autónoma, quiero mi país, y lo que sí tengo claro es que no, yo con los extremos no voy para ningún lado. Pero claro, eso lo dice una persona que por lo menos hace un ejercicio de, en el momento en el que escuchas a alguien que se define por lo que odia y no por algo que defienda, en ese momento ya saltan las alarmas, ¿no? Y es un mecanismo que, primero, no es infalible, evidentemente, somos humanos,
y segundo, no es fácil de trabajar. Yo creo, Daniel, Furio, Héctor, después de la gran reflexión de Daniel, y también porque nos está cayendo el diluvio universal, no sé si esto se escuchará en los micros, pero yo creo que ya por hoy podemos dejar por zanjado el podcast de hoy, si les parece a todos bien. Sí. Y bueno, si otro día Héctor va a estar siempre, tanto Daniel como Furio les apetece volver para hablar de cualquier otro tema, Yo creo que... Pero que otro día, que hable más Furio, por Claro, favor. bien, claro, bueno, que hoy no vuelven, estaba- el próximo vuelven. día, Bueno, el estaba próximo día, preparado. la 13-14 la vamos a hacer Furio y yo. O sea, que el próximo día se habla aquí de lo que diga Furio y yo. Esto No, vamos a y estar- no, Héctor y yo vendremos con los cuchillos de aquellos. Hay que venir Vamos a generar claramente. la última guerra, ¿no? El último pito. Bueno, yo antes de acabar, me gustaría decir que, y lo digo en nombre tuyo también, el podcast, nuestro podcast, el último pito, está abierto a cualquier persona o personas que quieran venir aquí a dar su opinión con respeto, con educación. Y aquí no nos vendemos ni vamos para un lado ni vamos para el otro. O sea, nosotros somos neutrales. O sea, colores políticos los tendremos, ideas políticas las tenemos. Pero esto no, o sea, no, que la gente no piense que también nos da un poquito igual, que o somos de así o somos de allá. No. Aquí intentamos ser lo más naturales posibles, cada uno da la opinión que crea correspondiente, ¿no? Intentamos todos colaborar un poquito y construir algo, ¿no? Tanto para nuestras madres que nos están viendo y escuchando, y alguno más quizás. Pero no se trata de otra cosa, o sea, aquí no tenemos más pretensión que esto, pasarlo bien, y quizás lo que hablamos en el bar o en la cafetería lo hablamos aquí. Lo de todos Bueno, son con la bien- presión de las cámaras, pero sí. No, presión ninguna, sí, no nos dicen nada, están ahí Lo de mirándonos. todos son bienvenidos, es cosa de Emilio. Por mi parte, no. Si no piensas Sí. como yo, no sale. No. Es broma. Yo creo que es de cajón que con respeto y educación se puede hablar prácticamente de todo, o de todo, quitando dos temas que nos censuraría. Claro. Se puede hablar prácticamente de todo. Y seguramente si algún día sale un tema delicado como, no sé, feminismo o inmigración, Que es un tema más. o ocupa, o pues al igual se nos notará del rejo para izquierda, para derecha, para centro izquierda, centro derecha, o extrema izquierda, cada cual Es respetable. lo considerará a su estilo. Pero sí, intentamos hacer algo, yo por lo menos por mi parte, mantenerme lo más neutral posible, sin reconociendo que no puedo hacer objetivo porque no soy un objeto. Bueno, Que pues esa frase lo oí una vez, me encantó, la de soy subjetivo porque soy un sujeto, no puedo ser objetivo porque no soy un objeto. Pero intentaré que se note esa tendencia más para izquierda, más para derecha, lo menos posible. gracias Héctor por puntualizar también, por acompañarme un poco en el sentimiento, ¿no? Y lo que he dicho antes, muchas gracias Dani, muchas gracias Furio. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Si quieren venir cuando quieran, estamos encantados. Hablar de lo que Furio y yo consideremos oportuno el siguiente Claro. día. Si quieren, no. Ya que hoy mandaron ellos, bueno, Si quieren, no, Y eso. lo cerramos, volverán, se comprometen a Sí, volver. Eso, Siempre sí, que sí, se sí, pueda. sí. Además claro que está, sí. está muy agradable. Está muy bien. Al final el tono es muy agradable. Creo que es el adecuado. El set es espectacular. Bueno, Sí, no, muchas sí. gracias por la parte que nos Sí. toca. Y, Se lo han y currado, yo creo se lo han que currado. en La Palma necesitamos, o desde La Palma, necesitamos que se genere este tipo de contenido y que con un tono distendido, al final pues podamos tocar distintos palos, ¿no? Dejar nuestra huella, también nuestra impronta Claro. en este mundo, gente de La Palma, aportando nuestro granito de arena, ¿no? Todo. Pues yo creo que ya está, nada más por hoy. Despedimos, en este caso, la charla debate que hemos tenido hoy y nos veremos en la próxima. Chao. Hasta el próximo capítulo. hasta luego. Chao.